Hola, muy buenas tardes a todos. Les damos nuevamente la bienvenida a esta segunda sesión de cardioacadémica en el ENAR. Mi nombre soy el doctor Angelo y junto con el doctor Eric Alexanderson y la doctora Loja Meave, hemos organizado esta sesión de casos clínicos enfocados en el ENAR para todos ustedes. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Maximiliano Flores. Él es residente actualmente en el Instituto, es residente de Medicina Interna. Y bueno, él nos va a dar el tema de hoy de arritmias y ya les voy a explicar la dinámica. La dinámica del día de hoy, vamos a tener, al igual que la sesión pasada, casos clínicos, en donde vamos a ir revisando cada uno de ellos y posteriormente ustedes tendrán esta vez la oportunidad de ir votando cada una de sus respuestas. Es importante que sepan que tienen aproximadamente 30 segundos a un minuto, dependiendo de la duración de esta sesión, que aproximadamente será de 50 minutos. Ustedes podrán ir votando y posteriormente nosotros les enseñaremos las respuestas de cada una de las preguntas. Para las próximas sesiones hemos tenido algún par de dudas. Por parte de ustedes, nos han preguntado sobre el registro. Para el registro, es con que se hayan registrado una sola vez. Con eso ya ustedes pueden tener acceso directamente a las sesiones. En sus correos estarán llegando cada una de las invitaciones y los links que serán impartidas a través de vía Zoom. Si tienen alguna otra duda, no duden en enviarnos algún correo, contactarnos vía Facebook o vía Twitter y con gusto resolveremos sus dudas. De igual forma, si tienen alguna sugerencia o alguna queja en cómo podamos hacer esto mejor para ustedes, por favor háganoslo saber y con mucho gusto nosotros ajustaremos esto de acuerdo a las necesidades. Es importante que sepan que la mayoría de estos casos clínicos son ya enfocados en mucho de lo que ya estudiaron. Sin lugar a duda, muchos de ustedes son ya aspirantes al examen nacional de residencias médicas y algunos otros son estudiantes de ciclos clínicos. Ustedes también es muy importante que pongan atención y vean y aprendan también la mejor forma de contestar cada una de estas preguntas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a dar comienzo en unos dos minutos, esperando que se conecte más gente. Y si tienen alguna duda, por favor, escríbanos en preguntas y respuestas. Ahí también pueden poner algún inconveniente o algo que nos quieran aportar. ¿De acuerdo? Pues bueno, en un momento comenzamos. Hola, nuevamente. Nos preguntan, ¿cómo se tomará la asistencia de estas sesiones? Para su asistencia es muy importante que pongan su nombre completo, tal cual como se registraron, ¿ok? Solo pongan su nombre completo y con base a eso iremos pasando la lista.
Pues muy bien, damos la bienvenida al doctor Maximiliano. Listo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Perfecto, me reportan que el audio se escucha bien. Buenas tardes a todos, me presento. Yo soy doctor Maximiliano Flores Flamant, soy residente de segundo año de Medicina Interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y soy médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. El día de hoy los guiaré en esta sesión de casos clínicos que va a estar enfocada en el tema de arritmias y ACLS. Antes de empezar, un rápido disclaimer. De ninguna manera yo soy algún instructor certificado por la AJA de ACLS y la intención de esta sesión no es que ustedes se hagan expertos en ACLS. Como ya les mencionó Ángelo previamente, esta es una sesión de casos clínicos seleccionados y elaborados de una manera muy específica para que ustedes se familiaricen con la manera en que se pueda preguntar este tema en el examen nacional de residencias y que ustedes tengan en cuenta las perlas o los datos clínicos muy enfocados que les van a servir para contestar estas preguntas correctamente. Este es un tema que todos los años se pregunta en el ENAM, seguramente habrá unas 3 o 4 preguntas al respecto y mi intención es que si ustedes siguen adecuadamente esta sesión de casos clínicos, van a tener completamente correctas esas preguntas. Entonces, ya dicho eso, quisiera además agradecer al doctor Alexanderson y a la doctora Aloja Meave por la invitación a esta sesión, así como a mi buen amigo Carlos Ángelo Sánchez, que ha hecho una excelente labor en coordinar estas sesiones. Entonces, vamos a iniciar con los casos clínicos. Les voy a leer el primero, el caso clínico número 1. Pasaron Sonan, lo lograron, están en su primera guardia en la residencia a cargo de un piso con 20 pacientes hospitalizados. Y durante la noche, la alarma del monitor de un paciente suena marcando una frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto y al ver el monitor del paciente, ven algo como la imagen en pantalla. Es lo único que ven, es la noche, el paciente está aparente dormido, no se ha quejado de nada, pero está sonando la alarma del monitor, como ya vieron adelante. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué hacen en este escenario? La primera opción es iniciar un tratamiento farmacológico inmediatamente y administrar intravenosa, desfibrilar al paciente con 200 joules, despertar al paciente y hacer un interrogatorio y exploración física enfocados, o nada, el paciente está tranquilo, no se está quejando. Tienen ahora una encuesta en sus pantallas. Por favor, seleccionen cuál es la opción que consideran correcta. Excelente. Bueno, estoy viendo sus respuestas, son interesantes. La respuesta correcta es despertar al paciente y realizar un interrogatorio y exploración física enfocados. Fue lo que la mayor parte contestó, un poco más del 50%, pero una buena porción de ustedes contestó la atropina intravenosa. Vamos a ver cuál es el raciocinio detrás de la respuesta. Entonces, en estas arritmias, lo que está haciendo
lo que está haciendo el paciente es una bradicardia, ¿no? Tiene una frecuencia cardíaca debajo de 60, 50 latidos por minuto. En el contexto de las arritmias es muy importante tener en cuenta cuál es la presentación clínica del paciente. En específico, con la bradicardia, hay que evaluar estos signos y síntomas asociados que nos identificarían un caso en el que la bradiarritmia está causando un compromiso hemodinámico. ¿Qué hay que buscar? Si el paciente tiene hipotensión, alteración del estado de alerta, un estado de choque. Esta clase no es sobre choque, pero hay que recordar que no es lo mismo que una persona esté hipotensa a que esté chocada. Puede haber una sin la otra, no tienen que estar juntas a fuerzas. El dolor torácico típico, característico de un síndrome coronario agudo, o que haya datos de insuficiencia cardíaca. Es muy importante saber si hay estos datos clínicos o no, porque si no los hay, la conducta será una, si los hay, la conducta será otra. ¿Sale? Entonces, siempre tengan en cuenta en estos casos clínicos que si les está preguntando el primer paso y no se las han otorgado, el primer paso siempre va a ser obtener información clínica del paciente. Continuando con el caso, según lo que ustedes contestaron, despiertan al paciente. Es un hombre de 70 años con antecedente de diabetes que se encuentra desorientado actualmente en tiempo, no recuerda bien la fecha y refiere dificultad para respirar. Lo exploran, encuentran signos vitales con la frecuencia cardíaca de 40 que ya han visto, una TA limítrofe 96-60, frecuencia respiratoria de 24, es algo taquipnéico, saturación de 90%, y una temperatura normal. También destacan estertores finos subescapulares y edema de miembros inferiores. Además, obtienen un registro electrocardiográfico que les muestra esta imagen. ¿Podría alguien que se quisiera ofrecer como voluntario decirme qué ve en este electrocardiograma? No necesito que lo interpreten parte por parte, pero tener una idea de cuál es su interpretación diagnóstica al observar este registro. ¿Alguien que se quiera ofrecer? Creo que tenemos a alguien levantando la mano. ¿Podríamos habilitar su micrófono? Hola, ¿qué tal? Parece que hay un bloqueo parcial de la rama derecha. Ok, un bloqueo de rama derecha. ¿Ves algo más que te llame la atención? Aunque no tengas el diagnóstico, algo en la forma del electrocardiograma que te llame la atención. El eje parece estar desviado también, pero podría ser secundario al bloqueo. Ok, ¿algo más? Bueno, hay una arritmia, un bloqueo, ¿no? Ok, ¿un bloqueo de qué? ¿Y por qué piensas que es ese? ¿Y por qué sacas la conclusión del bloqueo? ¿Qué te llama la atención del patrón, en especial en la última tira, en la que está hasta abajo? Ajá, sobre todo en dedos se puede ver el bloqueo. Se puede ver que hay conducción 2-1. Ok. Entonces, no es precisamente una conducción 2-1, ahorita vamos a ver, pero te llama la atención que hay más P's que QRS, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, veo que más gente levantó la mano. Hay más electros más adelante, no podemos detenernos con cada quien. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Mariana. Mariana, muchísimas gracias. Ahorita vamos a revisar qué es exactamente el electro. ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces, como bien mencionó Mariana, hay algunos datos que llaman la atención en este electrocardiograma. Mencionaba este patrón de bloqueo de rama derecha, que se ve claramente, es un bloqueo completo de rama derecha, RSR', se ve desviado el eje, tiene un bloqueo bifascicular, pero lo más importante que les tiene que llamar la atención es, uno, la frecuencia cardíaca, el hecho de que el intervalo entre las R's es irregular, es decir, tienes 2 latidos, una pausa, 2 latidos, pausa, y que la tira de ritmo pueden ver ustedes que tienes una onda P y luego ondas P que no sigue un QRS. Aquí está una onda P que no sigue un QRS. Entonces, teniendo en cuenta estas características, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes le darían a este electrocardiograma? Aquí tienen las opciones. Opción A, una bradicardia sinusal. Opción B, un bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1. Opción C, un bloqueo AB de segundo grado MOVITS 2. O un bloqueo atrioventricular de tercer grado en la opción D. Lo que está arriba es lo que ya habíamos leído en el caso clínico. Por favor, si fueran tan amables en poner su respuesta.
Muy bien, perfecto, ya tenemos las respuestas. Entonces, en este caso, la respuesta correcta, nosotros lo vamos a revisar por qué, es un bloqueo atrioventricular de segundo grado MOVITS 1. La mayoría de ustedes contestó que es un bloqueo atrioventricular de segundo grado MOVITS 2. A manera de repaso, vamos a ver de una manera muy veloz los distintos bloqueos atrioventriculares. Todos estos son condiciones en las que la conducción a través del nodo atrioventricular, que como ustedes bien saben es la única vía de paso en un corazón estructuralmente normal de la corriente eléctrica que va del nodo sinusal hacia los ventrículos. Entonces tenemos de grandes rasgos 3 grados de bloqueo atrioventricular. El bloqueo atrioventricular de primer grado, a grandes rasgos, se caracteriza por una relación onda P y QRS 1 a 1, es decir, cada onda P está seguida de un QRS, pero el intervalo PR, es decir, el espacio que va del inicio de la onda P al inicio del QRS, mide más de lo normal, es decir, más de 0.21 segundos o más de 5 milímetros en la hoja milimétrica. Con solo eso hacen el diagnóstico de un bloqueo de primer grado. El bloqueo de segundo grado se divide en 3 tipos, MOVITS 1, MOVITS 2 o 2 a 1. Estos 3 en común lo que tienen es, en primer lugar, los intervalos RR son irregulares, es decir, no siempre hay la misma distancia entre una onda R y la siguiente. Aquí pueden ver en los 3 que todos tienen una distancia seguida y luego se alarga. Además, tienen ondas P que no conducen, es decir, hay ondas P que no son seguidas de un QRS. Eso en los 3 ejemplos. Ahora, cada uno tiene sus particularidades. El MOVITS 1, que es como lo que vimos en el ejemplo, ahorita se los voy a mostrar, tiene un intervalo PR que progresivamente se alarga. Es decir, aquí tienen un PR de cierta duración, después se alarga todavía más hasta que hay una P que no conduce. El segundo grado mantiene un PR constante de la misma duración y finalmente una onda P que no conduce. En el 2 a 1 hay una onda P que conduce y luego una onda P que no conduce. Conduce y no conduce. Como no hay dos que conducen de manera consecutiva, no podemos saber si el PR se mantiene normal o se alargaría. Por eso es una categoría aparte. Por último está el bloqueo de tercer grado o bloqueo completo, son sinónimos. En los intervalos entre R y R son regulares, se mantienen iguales, siempre hay la misma distancia entre QRS y QRS aquí. Lo que cambia es que aquí, al estar bloqueado de manera completa el bloqueo atrioventricular, el nodo atrioventricular, las ondas P van a su propia frecuencia, que siempre es constante, mientras el QRS va a su propia frecuencia, que es más lenta. Entonces es como si tuvieran a 2 miembros de una banda musical que cada uno va a su ritmo, ¿no? Entonces la onda P va a su muy particular frecuencia y el QRS a la suya. De tal forma que no parece haber una relación constante entre P y QRS. En el ejemplo de nuestro caso, ustedes pueden ver cómo aquí se ve muy bien, tienen una onda P que tarda como 6 cuadritos más o menos en llegar al QRS. En el siguiente ciclo esto tarda todavía más, tarda unos 8 milímetros, y después una P que no conduce. Aquí hay un PR que se está alargando progresivamente, y eso es lo que lo convierte en un bloqueo atrioventricular de segundo grado, MOVITS 1. Al final del caso hablamos si hay alguna duda en particular. El paciente, ya ustedes tomaron el electrocardiograma, ya vieron sus datos clínicos. Recuerden que el paciente les había referido que tenía disnea, que estaba desorientado y tenía estertores y edema. Entonces, este paciente ya estaba hospitalizado, ya tiene una vía intravenosa, ya tiene oxígeno, ya le tomaron su electro. Ahora sí, ¿cuál es el mejor siguiente paso en el manejo? A, iniciar una infusión intravenosa de dopamina. B, colocar un marcapasos transcutáneo. C, monitorizar y solamente observarlo. O D, administrar un bolo de atropina de 0.5 miligramos.
Muy bien. Ya entraron sus respuestas. La opción que marcó la mayoría y la opción correcta es la administración de un bolo de atropina de 0.5 miligramos. Está en lo correcto, ¿no? Entonces, la atropina es un antimuscarínico, es un antagonista de los receptores de acetilcolina que se conocen como muscarínicos y inactiva la función del sistema parasimpático en dosis que van de 0.5 a 3 miligramos y es el fármaco de elección al tratar con una bradicardia con repercusión hemodinámica, incluyendo, como este caso, un bloqueo atrioventricular. La dopamina, que era otra de las opciones, es un beta agonista. Está indicado en los casos que no responden a atropina. El uso de marcapasos temporal es todavía una tercera línea de tratamiento, o incluso cuarta, cuando ningún medicamento ha funcionado para controlar la bradicardia. Y la vigilancia solamente es una conducta en el contexto de una bradicardia asintomática. Por eso era clave la primera pregunta y lo que les decía el contexto clínico. Si nosotros despertábamos al paciente y el paciente no tenía ninguna molestia, ningún síntoma, no había que darle tratamiento con atropina y por eso la respuesta de la atropina estaba mal en la primera pregunta. Había que conocer el contexto, ya sabiendo que el paciente sí tiene un compromiso hemodinámico, que tiene una clínica de insuficiencia cardíaca con esos estertores, con ese edema, entonces la respuesta correcta es tratarlo farmacológicamente con atropina. Entonces, este es el algoritmo de bradicardia del manual de la ACLS, cuya última actualización fue en 2015. Entonces, si ven aquí, eso es clave de lo que se tienen que aprender. Si no leen el manual de ACLS completo, está bien, pero los algoritmos tienen que quedarse tatuados en su memoria antes del examen. Entonces, si tenemos un paciente, por lo general con frecuencia menos de 50, hay que mantener una vía aérea permeable, hacer nuestro ABC, oxígeno, monitor cardíaco, acceso intravenoso y un electrocardiograma de 12 derivaciones, como hicimos, además de preguntar por estos datos clínicos que son los de hace un par de diapositivas. Si el paciente no tiene ninguno de estos datos clínicos, solo lo observamos, no hay ningún problema. Si el paciente sí tiene algún dato de compromiso hemodinámico, entonces la línea de tratamiento será atropina, dopamina, adrenalina, y si nada de esto funciona, consultar a un experto o utilizar un marcapasos percutáneo transvenoso si tenemos la experticia en colocar uno de estos. Aquí tienen la dosis de los medicamentos, la atropina, que fue lo que usamos en nuestro ejemplo, 0.5 miligramos y se puede repetir cada 3 a 5 minutos hasta 6 veces para un total de 3 miligramos. Entonces, este sería el final del primer caso. Entonces, claves. En todas las arritmias, tener el contexto clínico. Si no nos lo han dado, es lo que tenemos que preguntar. ¿Cuáles son los síntomas del paciente? Siempre hay que tener un electrocardiograma y en el caso de tener síntomas en una bradicardia, el primer paso es el tratamiento con atropina. El marcapasos solamente si ya falló todo lo farmacológico. Pasaremos ahora al siguiente caso. Se trata de una mujer de 22 años de edad sin antecedentes médicos conocidos. Acude al servicio de urgencias por presentar palpitaciones de componente rápido desde hace 30 minutos. A la evaluación dirigida no ha tenido disnea, no ha tenido dolor torácico. La exploran, tiene una frecuencia de 140 latidos por minuto, está normotensa, tiene una frecuencia respiratoria normal, está saturando bien y está eutérmica. La exploración cardiopulmonar está sin alteraciones y la paciente no tiene edema de miembros inferiores. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir en el contexto de esta paciente? Como no tiene ningún dato de alarma, la mandarían a su casa directamente, prescribir inmediatamente metoprolol 50 miligramos cada 12 horas y darla de alta, administrar 6 miligramos de adenosina u obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones. Se abren las opciones para sus respuestas. Bien, excelente. Aquí la mayoría, las opciones, las respuestas correctas fueron abrumadoras. Es obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones. Entonces, hablaremos un poco de las justificaciones más adelante, pero este es el electrocardiograma que ustedes obtienen. Me gustaría nuevamente que alguien de los participantes
levantar la mano para contestar qué observan en este electrocardiograma, qué les llama la atención, e incluso si tienen algún diagnóstico. ¿Alguien que tenga alguna opinión en cuanto al electrocardiograma que están observando en pantalla? Anímense, ¿verdad? No hay respuestas incorrectas ahorita, la verdad es que todo esto es práctica. Ya tenemos a una voluntaria. Sofía, adelante. ¿Me escuchan? Adelante, Sofía, ¿te escuchas bien? Es una taquicardia con QRS estrecho regular y, según yo, ausencia de ondas P. Excelente. Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, la verdad es que Sofi dio en el clavo en cuanto a algunas cosas que vamos a hablar ahorita en cuanto al análisis de estas arritmias. Entonces, ven, ahorita vamos a regresar detalladamente al electro. Tomando esas opciones y el que ya le sopló un poco Sofía el análisis, ¿cuál es el diagnóstico electrocardiográfico más probable? A, una taquicardia sinusal. B, fibrilación auricular. C, taquicardia por reentrada del nodo AB. O D, taquicardia ventricular monomórfica. Muy bien, entonces las respuestas están un poco distribuidas. La respuesta que tuvo la mayor cantidad de votantes y que es la respuesta correcta es una taquicardia por reentrada del nodo atrioventricular. Entonces, en el análisis de las taquicardias, en el abordaje de un paciente con taquicardia, vamos a tener que ver dos cosas. Por un lado, la clínica y por otro lado, el electrocardiograma. Entonces, primero hay que definir si la taquicardia ante la que estamos es una taquicardia estable contra una taquicardia inestable. Y aquí lo que vamos a buscar son síntomas de compromiso hemodinámico, que si se dan cuenta son exactamente los mismos síntomas de los que hablamos en el caso de las bradicardias. Hipotensión, alteración del estado de alerta, choque, dolor torácico o insuficiencia cardíaca. Si cualquiera de estos uno solo está presente, se trata de una taquicardia inestable. Si ninguno está presente, es una taquicardia estable. En el caso de nuestra paciente, se preguntó directamente, no había disnea, no había dolor torácico, la paciente estaba normotensa y estaba orientada, entonces tampoco traía datos de insuficiencia cardíaca. Entonces parece que estábamos ante una taquicardia estable, hablando de forma clínica. Luego tenemos que hablar del análisis del electrocardiograma. El electrocardiograma es toda una habilidad clínica que es muy importante para cualquier médico, pero no necesitan ser expertos en el electrocardiograma para contestar una pregunta sobre el mismo en un examen nacional de residencias. Entonces, lo que necesito que ustedes vean del electrocardiograma cuando vean un caso clínico es clasificarla en si es una taquicardia con complejos QRS estrechos o anchos, como bien mencionó Sofía en su participación, estábamos ante un QRS estrecho. Un QRS estrecho se define como todo aquel que el QRS mide menos de 120 milisegundos o menos de 3 cuadritos. QRS anchos son los que miden más de 3 cuadritos o 3 cuadritos justamente, como en el ejemplo que están viendo aquí. Además, tenemos que ver si es una taquicardia regular o irregular. Hablaremos de una taquicardia regular cuando los espacios entre R y R son constantes, es decir, siempre hay la misma cantidad de milisegundos o la misma cantidad de milímetros entre QRS y QRS, como en este ejemplo de la izquierda, o una taquicardia irregular cuando la distancia entre QRS y QRS es variable y tengamos QRS que tengan un intervalo muy corto e intervalos muy largos. Entonces, lo que necesito que se imaginen es esta tabla. Ustedes van a ver el electrocardiograma y van a ver si están ante una taquicardia regular o irregular y con QRS estrecho o QRS ancho. Aquí en esta tabla tienen los diagnósticos más comunes
en especial con negritas los más fácilmente preguntables de cada uno de ellos. En nuestro caso en particular teníamos una taquicardia que era regular con QRS estrecho. Ahí las opciones más comunes son taquicardias sinusales, taquicardia atrial, reentrada del nodo AB, taquicardia por reentrada atrioventricular o flóter auricular. En las taquicardias de QRS ancho, las opciones más comunes sean taquicardias ventriculares o supraventricular con conducción aberrante. Las irregulares estrechas, la clásica es la fibrilación auricular, ahí están casi de ganes si se acuerdan de ese dato. Y en las irregulares hay algunos datos, algunos diagnósticos un poquito más raros. Entonces, en nuestro caso en particular, esto es una parte del electrocardiograma que vimos del caso. El QRS estrecho, mide menos de incluso 2 milímetros y se ve regular. Ahorita sin medir con el compás o con la regla exactamente cuántos milímetros, se ve que la distancia entre R y R es la misma. Entonces, tenemos que es una taquicardia regular con QRS estrecho, queda en este cuadrante. Entre esos, les dejé marcadas con negritas, las más comunes serían una taquicardia sinusal o una reentrada del nodo AB. ¿Cuál es la diferencia? Para que sea un ritmo sinusal, tiene que haber onda P. Bien mencionaron en la participación que no se observan ondas P en este registro. Es la que ven aquí es la P y después no se ven ondas P, ¿no? Entonces, como no hay onda P, no es sinusal y lo más probable es que mi diagnóstico sea una reentrada del nodo atrioventricular. Como el estímulo se está generando en el nodo AB, no hay onda P. Por eso esa es la respuesta correcta. Entonces, tenemos nuestro escenario clínico, ya sabemos si es estable o inestable y ya sabemos qué tipo de taquicardia es. Ahora les pregunto, según este diagnóstico que ya integraron conmigo, ¿cuál es la primera línea terapéutica? A, un masaje carotidio. B, adenosina 12 miligramos IV. C, desfibrilación. D, cardioversión farmacológica con amiodarona. Se abren las opciones. Muy bien. Entonces, hay una distribución más o menos equitativa entre las opciones. La respuesta correcta en este caso, la primera línea de tratamiento es el masaje carotidio. ¿Vale? Ahorita vamos a hablar exactamente por qué. Esto, según las últimas actualizaciones, tanto de la AJA como de sobre ACLS en el manual de 2015 y hasta incluso en guías más actuales, la última de 2019 de la Sociedad Europea de Cardio, las maniobras vagales como la valsalva o el masaje carotidio son la primera línea de tratamiento en una taquicardia supraventricular estable. Esa es la clave aquí. Nuestra paciente era una paciente con una taquicardia con QRS estrecho que no tenía datos de compromiso hemodinámico, no estaba inestable, no tenía hipotensión, no estaba chocada, no tenía falla cardíaca. Y por eso es que fue nuestra decisión. Las otras opciones, la adenosina, es una segunda línea de tratamiento. La desfibrilación no tiene cabida en este contexto y es solamente para el paro cardíaco. Y la cardioversión farmacológica con amiodarona podría ser una opción en ciertos tipos de arritmias, no en este caso. Entonces, siguiendo, ustedes deciden realizar un masaje carotidio por 10 segundos, que es lo más que puede durar un masaje carotidio. No se observa ningún cambio en el registro electrocardiográfico de la paciente y la paciente después de eso empieza a referir dolor torácico. Además, su presión arterial ha caído a 90-60. Si se acuerdan, estaba como en 130-80 cuando llegó. El contexto clínico ha cambiado. Entonces, ¿cuál es la maniobra terapéutica adecuada en este contexto? A, un segundo masaje carotidio. B, adenosina 6 miligramos IV. C, amiodarona 150 miligramos en 10 minutos. O D, cardioversión eléctrica. Muy bien, se obtuvieron las respuestas. Entonces, aquí la clave de la pregunta es que cambiaron los síntomas. Entonces, la paciente solamente se quejaba de las palpitaciones cuando llegó y ahora tiene dolor torácico y la presión ha caído considerablemente, más de 40 milímetros de mercurio
la sistólica, y más de 10 milímetros, más de 20 milímetros de mercurio la diastólica. Entonces, esta ya no es una taquicardia estable, ya se convirtió en una taquicardia inestable. Y por eso, la respuesta correcta es la de una cardioversión eléctrica. Vamos a redondear un poco este tema, creo que debe haber varias dudas. Entonces, aquí, al desarrollar el dolor torácico e hipotensión asociada al cuadro de taquicardia, la paciente se convirtió en una taquicardia inestable. En esto, el tratamiento de elección, no hay otra, solo hay una opción, es la cardioversión eléctrica. El masaje carotidio y las maniobras vagales solo se recomiendan en una ocasión, en el caso de taquicardia estable, y el tratamiento farmacológico con adenosina o amiodarona solo es útil en el caso de taquicardia estable. Entonces, aquí la clave de la pregunta es que los síntomas cambiaron. Hay dolor torácico y la presión, hay hipotensión. Entonces, vamos a ver ahora el algoritmo de la taquicardia. Entonces, la clave, nuevamente, es el contexto clínico. Otra vez, lo primero que hay que hacer con la paciente es mantener una vía aérea permeable, administrar oxígeno en caso necesario y monitorizar. Obtuvimos un electrocardiograma. Primero preguntamos a la paciente si tenía alguno de estos datos, de los 5 datos que ya hemos visto antes. No los tuvo y por eso, en la primera instancia, al ser una taquicardia estable y que tenía un QRS estrecho, la primera opción eran las maniobras vagales. De no haber tenido síntomas de inestabilidad, la siguiente maniobra hubiera sido la adenosina, sin duda, que es lo que la mayor parte de ustedes contestó. Aquí lo que cambió es el contexto clínico. Nos tuvimos que regresar aquí y ahora vimos que la paciente estaba hipotensándose y que tenía datos de un síndrome coronario agudo, tenía dolor torácico. En ese momento, lo indicado se convirtió en la cardioversión sincronizada. Si dejamos avanzar más esa taquicardia, la paciente puede caer inclusive en paro. Entonces, es por esto que les hago tanto énfasis. La clave está en el contexto clínico. Los síntomas que tenga el paciente van a marcar cuál es la línea de tratamiento que vamos a tener. Si el QRS hubiera sido ancho, la historia hubiera sido directamente pasarnos a la adenosina, tal vez sin las maniobras vagales, según este algoritmo de la American Heart Association. Pero entonces es muy importante que repasen estos algoritmos y que siempre tengan en cuenta el contexto clínico del paciente. ¿Es una taquicardia estable o es una taquicardia inestable si tiene alguno de estos datos? Bien, vamos al caso clínico número 3. Es traído al servicio de urgencias al que ustedes están de guardia por sus familiares, un hombre diabético de 67 años, con mal apego al tratamiento y fue encontrado en un estado de confusión. El señor no sabía dónde estaba, no sabía quién era, no reconocía a su familia y en el momento en el que su familia lo traía aquí al hospital, se quedó dormido y no responde. Encuentran al paciente, lo ven ustedes en el triage y no tiene pulso después de 10 segundos de que lo están palpando en el pulso carotidio. Lo conectan a un monitor, lo llevan a un área monitorizada y encuentran este ritmo en el electrocardiograma, como ven en pantalla. ¿Cuál es el diagnóstico? A, asistolia. B, torcida de puntas. C, taquicardia ventricular. O D, actividad eléctrica sin pulso. Se abren las opciones para que respondan. Perfecto. Las opciones fueron, la abrumadora mayoría votó de manera correcta. La opción adecuada es la actividad eléctrica sin pulso. Entonces, aquí pasamos a otro tema. Como ya se dieron cuenta, ahora estamos en un caso de paro cardíaco. Entonces, en el paro cardíaco es muy importante identificar el ritmo cardíaco que tiene el paciente durante el evento, ya que esto nos va a marcar de manera importante cuál es el tratamiento adecuado. Hay ritmos no desfibrilables, que son la columna de la izquierda, y ritmos desfibrilables. Los no desfibrilables son la sistolia, que se caracteriza por una línea isoeléctrica sin deflexiones positivas o negativas. Y la sistolia es cualquier ritmo que no sea ninguno de los otros tres, en el cual no haya pulso.
Los ritmos fibrilables son la taquicardia ventricular sin pulso. Esto es muy importante. Se empalma un poco con el caso pasado. La taquicardia ventricular puede o no tener pulso. Si el paciente tiene taquicardia ventricular, hay que checar el pulso. Si el paciente tiene pulso, entonces no se trata como un paro. Si el paciente no tiene pulso, entonces es un paro, ¿vale? La fibrilación ventricular, que siempre es paro y que está marcada por estos trazos aberrantes en el electrocardiograma. No hay ningún tipo de onda inteligible, solamente este tipo de trazos que no tienen una forma definida. Entonces, este paciente está en paro, le diagnosticaron la actividad eléctrica sin pulso y decide iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar. ¿Cuál de las siguientes no es una de las características de una técnica efectiva de compresiones según la American Heart Association? La profundidad de las compresiones a 5 centímetros, compresiones rápidas que eviten la reexpansión del tórax, frecuencia de 100 a 120 latidos por minuto o evitar interrupciones mayor de 10 segundos. Se abren sus opciones para que pongan su respuesta. Muy bien. Igual la gran mayoría contestó adecuadamente. Esta era una pregunta bastante fácil, entonces hay que recordar las características de unas compresiones cardíacas efectivas. Aquí la clave es que les pregunté cuál no es una de las características de una técnica efectiva de compresiones. Es clave recordar que tienen que leer muy bien en su examen. Personalmente, a mí no me gustan las preguntas que se formulan en forma de una negación, son antipedagógicas, están mal hechas, no deberían existir, pero es un hecho que van a existir en su ENARM. Entonces, justamente pueden correr con el error, seguramente les pasó a algunos de ustedes, de no leer o no escuchar la pregunta adecuadamente, y como ustedes sí saben cuáles son las compresiones efectivas, marcan cualquiera de las otras opciones. Hay que leer adecuadamente. Recordemos cuáles son las características de las compresiones de alta efectividad según la AJA. Debe tener una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. Lo clásico que les digan es que tengan el ritmo de Staying Alive de los Bee Gees o de la Marcha Imperial de Star Wars. Profundidad de 5 centímetros al momento de generar la compresión. Permitir la reexpansión del tórax es clave y es la que estaba incorrecta en la formulación de la pregunta previa. Hay que permitir que el tórax se respanda para permitir que las cavidades cardíacas se llenen y haya una adecuada circulación. Y hay que evitar interrupciones y ventilaciones excesivas. Ninguna interrupción de las compresiones debe durar de más de 10 segundos. Entonces, empiezan ustedes a dar maniobras de reanimación con compresiones efectivas. Además, están dando 2 ventilaciones por cada 30 compresiones y aún no hay pulso. Recuerden cuál era el ritmo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Detener el RCP, se rinden. B, administrar descarga para desfibrilación. C, continuar compresiones y administrar 1 miligramo de epinefrina. O D, administrar atropina intravenosa. Se abren las opciones para contestar las preguntas. Muy bien. Entraron sus respuestas y aquí la opción correcta, que fue elegida por la mayoría, es continuar con presiones y administrar 1 miligramo de epinefrina. Entonces, la administración temprana de epinefrina se ha asociado a mayor supervivencia en pacientes con ritmos no desfibrilables. Esto es clave. A pesar de que se recomienda en ambos escenarios, tanto ritmos desfibrilables y no desfibrilables, en donde se ha mostrado mayor beneficio es en los pacientes con asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Después de 2 minutos cuando las otras opciones, después de 2 minutos es muy pronto para suspender maniobras, que era la primera opción. Realmente no hay una duración específica de cuánto debería durar un RCP antes de suspender las actividades, pero definitivamente 2 minutos es muy pronto. Si ya lo iniciaron, pues hay que seguir adelante. La desfibrilación no se recomienda en actividad eléctrica sin pulso o asistolia, y el uso de atropina en el escenario de paro cardíaco no está recomendado.
sí lo estaba en una edición bastante vieja del ACLS. A partir de aproximadamente 2012, 2015, es que ya no se recomienda atropina en ningún escenario de paro cardíaco, ya que incluso parece aumentar la mortalidad en estos pacientes, ¿no? Entonces, nuevamente, la clave es en el algoritmo. Este es el algoritmo de paro cardíaco con las últimas actualizaciones de la American Heart Association y según el cual seguramente les preguntarán en su examen. Entonces, es clave que cuando el paciente caiga en paro se inicien las maniobras de RCP y hay que valorar el ritmo. En este caso teníamos una actividad eléctrica sin pulso. En este caso hay que continuar con maniobras y administrar la adrenalina, que se administra en dosis de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. El ritmo, después de eso hay que valorar nuevamente el ritmo. Si no ha recuperado, si el ritmo no es desfibrilable o si el ritmo no es desfibrilable, hay que continuar con las maniobras, y si el ritmo cambió a desfibrilable hay que cambiar a la otra rama del algoritmo. Entonces siguen con este paciente con el mismo ritmo, otro ciclo de RCP, le vuelven a administrar epinefrina y el paciente recupera la circulación espontánea, recupera el pulso y el estado de alerta. Se obtienen estudios de laboratorio en los que observan lo siguiente: le tomaron una BH en la que observan hemoglobina 16, leucos de 14.000, plaquetas de 190.000, tiene glucosa de 860, BUN de 32, creatinina de 1.5, no sabemos la basal, pero seguramente está algo elevada, y una gasometría con pH de 7, con PCO2 de 24, bicarbonato de 9, sodio de 120 y cloro de 92. Según estos laboratorios que ustedes tienen y se recuerdan los antecedentes clínicos del paciente que se los mencioné cuando llegó al servicio de urgencias, ¿cuál es el probable desencadenante del estado de paro en este paciente? Una acidosis metabólica con anion gap normal, insuficiencia respiratoria tipo 1, hiponatremia hiposmolar profunda o acidosis metabólica de anion gap elevado. Se abren sus opciones para contestar a la pregunta. Muy bien, contestaron muy rápido y la gran mayoría contestó de manera adecuada. En este caso, la clave está en la gasometría. Es una acidosis metabólica de anion gap elevado. Entonces, ustedes ven aquí los laboratorios que tiene una glucosa elevada. Hay que recordar que este era un paciente diabético con mal apego al tratamiento. Tiene una glucosa elevadísima de 860, tiene una creatinina elevada, seguramente está deshidratado, tiene una lesión renal, tiene los leucos discretamente elevados, pero la gasometría es la clave. Tiene un pH de 7, un pH francamente ácido, y en ese momento hay que volver a ver al bicarbonato y al CO2. Tiene un bicarbonato bajo, en 9, recuerden que lo normal en la Ciudad de México es más o menos 19, y un CO2 también bajo. Aquí parece ser que lo que corresponde al defecto ácido-base es metabólico, tiene una acidosis metabólica, y lo que resta es calcular el anion gap, que se calcula con sodio menos cloro menos bicarbonato. En este caso sustituyen 120 menos 92 menos 9, y el anion gap es de 19, lo normal es entre 8 y 12, más de 12, anion gap elevado. Tienen una acidosis metabólica de anion gap elevado. Seguramente este paciente tiene una cetoacidosis diabética muy maltratada, que es lo que lo llevó al paro cardíaco. Entonces, un elemento clave que hay que recordar, tanto en la clínica cada vez que hay un paciente en paro, es que ningún paro sucede nada más porque sí, nadie cae en paro de repente. Todos los paros cardíacos tienen una causa y de hecho la mayoría son causas prevenibles. Entonces, una pregunta clásica de todo examen que involucre ACLS son las H's y las T's, las causas de paro cardíaco. Principalmente en los ritmos no desfibrilables destacan las H's como la hipovolemia, la hipoxemia, la hipercalemia o hipocalemia, ambos trastornos del potasio, exceso de hidrogeniones, la acidosis, que fue el caso de nuestro paciente, hipotermia, y las T's, neumotórax a tensión o tamponade cardíaco, que causan un choque obstructivo, una trombosis coronaria que causa un Zika y una trombosis pulmonar que también puede causar un choque obstructivo o intoxicación por distintas sustancias. Entonces, siempre tienen que pensar en cuál es la causa probable y siempre tienen que tomar en cuenta estas. Entre las opciones que teníamos aquí, la acidosis metabólica con anion gap podía ser,
La insuficiencia respiratoria también podía ser la hipoxemia una causa, pero la PO2 estaba arriba de 60 y la insuficiencia respiratoria se diagnostica debajo de 60 milímetros de mercurio. Acidosis metabólica con anion gap normal no podía ser, por lo que ya calculamos, y la hiponatremia per se no es una causa de paro cardíaco. Entonces les dejo la imagen que me parece muy ilustrativa de las causas, que es la que tienen que recordar. Vamos al caso clínico número 4. Se trata de un hombre de 54 años de edad con antecedente de hipertensión arterial sistémica y cardiopatía isquémica. Acude por dolor torácico de 2 horas de evolución. Durante su evolución en el triage, el paciente cae inconsciente. Lo alcanzan a conectar al monitor y se observa el siguiente trazo, lo que ustedes ven aquí. Alguien ¿Alguien podría decirme qué ritmo ve aquí? ¿Alguien que se quiera ofrecer entre los participantes? Muy bien, ya tenemos levantado la mano de un grupo de voluntarias. Hola, Marcela. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dime, ¿qué opinas de este trazo del monitor del paciente? ¿Qué te parece el diagnóstico? ¿Tienes alguna idea? Sí, a ver, es una taquicardia ventricular, es decir, un QRS ancho, es irregular. Yo pienso que estaríamos ante una taquicardia ventricular polimórfica. Excelente respuesta. Muy bien análisis, muy bien usado lo que vimos en el caso previo. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, tienen una idea del paciente, pero esa no es la pregunta. Por eso quise que alguien más la contestara voluntariamente. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso en el manejo de este paciente? Ya vimos que seguramente tiene una taquicardia ventricular. Entonces, en este escenario que les mencioné, iniciarían maniobras de RCP, realizarían desfibrilación directamente, valorarían la presencia de pulso o administrarían adenosina intravenosa. Se abren las opciones para sus respuestas. Muy bien, perfecto. La mayoría, estuvo un poco dividida, pero la mayoría respondió adecuadamente. Se la soplé hace ratito que estábamos hablando de la taquicardia ventricular. Valorar la presencia de pulso. Entonces, es muy importante en este contexto. Ya sabemos que el paciente tiene dolor torácico, quedó inconsciente, es una alteración del estado de alerta y parece que tiene una taquicardia ventricular, pero como les mencionaba hace rato, la clave está en si tiene pulso o no. Entonces, en cuanto al análisis del trazo, la verdad es que Marcela, que participó hace rato, lo hizo excelente. Hay que valorar otra vez si el ritmo es regular o irregular. La verdad es que la distancia sí varía algo entre QRS y QRS, y hay que ver si el QRS es ancho o estrecho. En este caso, se ve que hay QRS que casi abarcan 5 cuadritos completos, ¿no? Mucho más de 120 milisegundos. Entonces, es una taquicardia irregular. QRS ancho, lo más probable es que se trate de una taquicardia ventricular polimórfica, ¿no? Entonces, la forma clásica es de esta portada de los Arctic Monkeys, que seguro algunos estarán familiarizados, y lo que pasa es que en esta taquicardia hay un marcapasos que está migrando y el eje del QRS cambia constantemente, entonces tienen QRS negativos seguidos de QRS positivos, ¿no? Entonces, adecuadamente el diagnóstico fue una taquicardia ventricular polimórfica. Pero lo importante en el contexto clínico es saber si el paciente tiene pulso o no tiene pulso. Si es una taquicardia ventricular sin pulso, lo trataremos como un paro cardíaco. Si tiene pulso, es una taquicardia inestable. Después de 10 segundos, no logran encontrar pulso en el paciente, por lo que activan el código de paro e inician las maniobras de RCP. Después de completar un ciclo de 2 minutos, observan el siguiente trazo en el monitor. Es lo que ven ahí en pantalla. Ahorita ya sin preguntar, me gustaría ver la respuesta de cada quien. ¿Cuál es la siguiente conducta adecuada?
interrumpir la reanimación, realizar desfibrilación, administrar lidocaína intravenosa o continuar con las compresiones de manera ininterrumpida. Se abren las opciones para sus respuestas. Perfecto. Igual la gran mayoría contestó bien. El siguiente paso sería hacer la desfibrilación. Esta pregunta tiene un poco de truco y si alguien quisiera contestarme que continuarían con las compresiones, entiendo completamente su forma de pensar. Habría que tener ya todo listo con el monitor y con todo. Esta es una pregunta muy del tipo de Lennart en la que estaremos buscando la respuesta más correcta. Entonces, siguiendo el caso, lo que el caso les está preguntando es si reconocen el ritmo, que en este caso es una taquicardia ventricular, y si saben que en este caso se tiene que hacer una desfibrilación. Entiendo por qué podrían pensar en continuar con las compresiones, pero en este caso la respuesta más correcta es realizar la desfibrilación. Interrumpir la reanimación no es una opción en este caso, y administrar lidocaína intravenosa tiene sus especificaciones muy particulares que hablaremos más adelante. Entonces, ustedes deciden realizar la desfibrilación. La unidad de ustedes cuenta con un desfibrilador bifásico. ¿Qué carga es la que se debe de administrar? Esta es una pregunta directamente sacada de las guías de la AJA. Entonces, la opción A, 360 joules, B, 200, C, 100 o D, 50 joules. Muy bien, la gran mayoría tuvo la respuesta correcta, que en este caso es de 200 joules. Entonces, la pregunta, el truco aquí es recordar el dato de si es un desfibrilador bifásico o monofásico. Eso depende de la cantidad de paletas y el sistema que se utiliza. Las guías de la AJA recomiendan que se utilicen 360 joules en un monofásico y 200 joules en un bifásico, que es el caso que tenemos aquí. Entonces tienen que poner mucha atención a eso, así les está preguntando con un desfibrilador bifásico o monofásico. Entonces, a manera de recordatorio, ritmos desfibrilables, no desfibrilables. En nuestro caso, empezó como una taquicardia ventricular sin pulso, un ritmo desfibrilable. En el caso de taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular, la AJA recomienda administrar una descarga de 360 joules en desfibriladores monofásicos y de 120 a 200 en desfibriladores bifásicos, y siempre empezando por la carga más alta posible. Entonces, por lo general, siempre va a ser 200 joules lo que ustedes busquen administrar. Aquí tenemos un breve video en el cual se observa el trazo, se ve como tiene una taquicardia ventricular, ponen la carga en 200 joules, y una vez que se fija la carga a la que se va a administrar, se aprieta el botón de charge y se colocan las paletas para poder administrar un choque con todos los otros reanimadores lejos del paciente. Después de una segunda, siguieron con el caso, no sale el paciente del paro. Después de una segunda descarga con el desfibrilador, le administraron epinefrina IV y le dieron incluso un tercer ciclo de RCP. El paciente ahora presenta este ritmo. No les voy a decir qué es, ahorita lo platicamos. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir en este ritmo? A, no administrar una tercera descarga, ya es demasiado, está contraindicado. Administrar adenosina intravenosa. C, administrar una tercera descarga de desfibrilación y 300 miligramos de amiodarona IV. O ahora sí ya nos pasamos y hay que suspender los intentos de reanimación. Se abren las opciones. Muy bien. La gran mayoría contestaron lo mismo.
En este caso hay que administrar una tercera descarga y 300 miligramos de amiodarona IV. Lo que ustedes ven aquí, ya les había mostrado casi el mismo trazo antes, es una fibrilación ventricular, es un ritmo desfibrilable. No hay un límite a la cantidad de descargas que se pueden administrar, no hay una guía exacta de cuándo detener un protocolo de RCP. Entonces, no hay ningún fundamento para la primera opción. Suspender los intentos de reanimación tampoco es la respuesta correcta. La adenosina no está indicada en ningún escenario en paro cardíaco, no se utiliza, no tiene ninguna utilidad al menos conocida. Y la opción correcta sería administrar una tercera descarga y 300 miligramos de amiodarona intravenosa. Regresando al algoritmo de paro cardíaco, ahora estamos del lado izquierdo de su pantalla en el escenario de un ritmo desfibrilable, de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. En este caso ya se habían dado 2 descargas y estábamos en 1, 2, el tercer ciclo de RCP. Ya se había dado también adrenalina. Checamos el ritmo y si era desfibrilable, el paciente seguía en fibrilación ventricular. Entonces lo correcto era dar la tercera descarga y dar un tratamiento con un antiarrítmico, que puede ser amiodarona o lidocaína. En la opción del caso, solo se mencionaba amiodarona y es lo que se hablaba, ¿no? Entonces, en el contexto de paro cardíaco con ritmo desfibrilable, sin retorno de la circulación espontánea posterior a 3 descargas, este es el contexto, la AJA recomienda amiodarona o lidocaína. No se administran antes. Antes de las 3 descargas no se ha aprobado la amiodarona o lidocaína. E incluso si ven los artículos más actuales del último par de años, realmente se debate si hay algún beneficio de amiodarona o lidocaína. Parecería que sí salen más pacientes del paro, pero no viven más realmente. A 30 días o incluso al alta hospitalaria no hay una diferencia en mortalidad en los pacientes. Eso ya hablando de un poco más del estado del arte actual de la reanimación. Para motivos de su examen, la amiodarona se administra después de 3 descargas en un ritmo desfibrilable. Y amiodarona o lidocaína, ambas son válidas y ambas también están en las guías de reanimación de México. La dosis de amiodarona, si se da una primera dosis son 300 miligramos IV, si se quiere dar una segunda dosis son de 150 miligramos, y la lidocaína es una dosis ponderal de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo IV en primera dosis, o la mitad de esto en la segunda dosis. Después de la tercera descarga y la administración de antiarrítmicos, el paciente presenta retorno a la circulación espontánea. El registro electrocardiográfico ahora les muestra un ritmo sinusal, no tiene una elevación del segmento ST. Sin embargo, en los estudios de laboratorio, lo único que destaca es que tiene una troponina I de 20.000 picogramos por mililitro. Es una troponina I muy alta. ¿Cuál es tu siguiente indicación? El paciente ya salió del paro, tiene que pasar a cuidados postparo. Entonces, A, trasladar al paciente a UTI para vigilancia. B, trombolisis. C, esperar 3 horas para obtener una segunda determinación de troponina y ver si el paciente amerita un mayor tratamiento, o trasladar al paciente a sala de cateterismo para angiografía coronaria. Se abren las opciones para que contesten su respuesta. Muy bien, las respuestas están algo distribuidas, casi la mitad contestó de manera adecuada. Hay que trasladar al paciente a sala de cateterismo para angiografía. Entonces, recuerdan que hablábamos de las 5H y las 5T en el caso previo. En cuanto a los ritmos, especialmente en los ritmos desfibrilables, una de las causas más comunes, si no es que la más común, es un infarto agudo al miocardio. El paciente llegó con dolor torácico de 2 horas de evolución. Y si bien no tiene elevación del segmento ST, sí tiene una elevación de troponinas adecuada. Cumple con la definición de un infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST. Este es uno de los últimos algoritmos del ACLS, que son los cuidados posteriores a que un paciente sale de paro. Es una parte que muchas veces obviamos a la hora de estudiar ACLS cuando somos estudiantes. Entonces,
En un paciente que retorna a la circulación espontánea hay que optimizar la ventilación y la oxigenación, hay que mantener una saturación adecuada, probablemente se habrá intubado al paciente, no hay que hiperventilarlo, hay que tratar la hipotensión y dar vasopresores de ser necesario, y tomar un electrocardiograma buscando datos de infarto. Pero si no hay una elevación del ST, la sospecha fundada de infarto agudo al miocardio es suficiente para solicitar reperfusión coronaria, ¿vale? Entonces, en nuestro caso sí había una sospecha fundada de infarto. El paciente llegó con dolor torácico, entró a una arritmia compatible con un paciente que se podía estar infartando y tenía las troponinas elevadísimas. Entonces, todos los pacientes que cumplen ese tipo de características tienen que pasar a una sala de cateterismo para tratar adecuadamente ese infarto. Si no es el caso, se está completamente descartado las instrucciones, hay que iniciar el manejo de la temperatura, que es todo otro tema en el caso de los cuidados posparo, y ahora sí llevar al paciente a una unidad de terapia intensiva. Entonces, en este caso, lo ideal era llevar al paciente a reperfusión coronaria. Estaba la opción de trombolisis o el cateterismo. Siempre que estén disponibles las dos, lo mejor va a ser cateterismo, ¿sale? Es otra cosa que si estuvieran en un lugar donde no hay una sala de cateterismo, se arriesgarían a trombolizar al paciente. Adelante. Una cosa es la medicina hecha con los recursos que se puedan tener disponibles. En un examen, la respuesta correcta es trasladar al paciente a la sala de cateterismo. Vamos con el último caso, ya sonó muy cortito, creo que nos estamos pasando un poco del tiempo, pero me gustaría terminar. Acude al servicio de urgencias una mujer de 76 años de edad con antecedentes de obesidad e hipertensión arterial sistémica. Refiere que desde hace una semana presenta mareo, falta de aire y tiene palpitaciones. A la exploración física tiene una TA de 100/60, frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20, saturación de 94% y temperatura de 35.8. Se auscultan ruidos cardíacos arrítmicos, pero no tiene agregados, no hay soplos, no hay estertores y obtienen el siguiente registro electrocardiográfico. Me gustaría nuevamente, si hay alguien que quisiera actuar de voluntario, me dijera qué es lo que observa en este electrocardiograma. Hola, ¿qué tal, Marcela? ¿Cómo está? A ver, Bien, estamos gracias. frente a una arritmia supraventricular irregular de QRS estrecho. No vemos ondas P, por lo tanto, estaríamos frente a una fibrilación auricular. Excelente respuesta, muchísimas gracias. Gracias. Entonces, como bien mencionó Marcela, si hacemos nuestro análisis del electrocardiograma con la tabla que hablábamos previamente, es un QRS estrecho, mide menos de 3 cuadritos, menos de 120 milisegundos, y como bien observó ella, hay un RR irregular, ¿no? La distancia entre R y R es variable. Vean cómo aquí son casi un poco más de 2 cuadros grandes, aquí son menos de 2 cuadros grandes. La verdad es que es un poco más fino el diagnóstico que algunos de los casos que hemos visto, pero es bastante discernible que es un ritmo irregular. Y además, ella vio que no hay ondas P, que es una valoración adecuada. No hay ondas P, se ven un poquito algunas ondas como de una frecuencia una amplitud más pequeña, disculpen, pero no hay una onda P clara. Lo que alcanzan a ver aquí son ondas T. ¿No? Hay un poquito de infradesnivel y onda T, infradesnivel y onda T. Entonces sí, lo que estamos viendo aquí es una fibrilación auricular. Me robé el diagnóstico del POL, pero bueno, creo que ya quedó claro para todos la explicación. Entonces, entre las taquicardias de complejo estrecho hay al menos dos opciones que pueden tener taquicardias de complejo estrecho y ritmo irregular. Las más comunes que van a encontrar son la fibrilación auricular y la taquicardia atrial multifocal. La fibrilación auricular, como ya bien definió Marcela en su análisis, va a ser caracterizada por la ausencia de ondas P, es decir, aquí es todavía más evidente que no ven ondas P. Ven intervalos RR irregulares, completamente cambiantes de uno a otro. Se dice en los libros que la fibrilación auricular es la más arrítmica de las arritmias, y las ondas F minúsculas, que son esta pequeñas deflexiones que hay en la línea de base, ¿no? Entonces, a veces que las ondas F no se alcanzan a ver. Entonces, simplemente la ausencia de onda P y intervalo RR irregular
es igual a fibrilación auricular. La taquicardia atrial multifocal es muy parecida en el aspecto en que también el RR es muy irregular, pero aquí sí hay ondas P. De hecho, hay ondas P de distintas morfologías. Es porque hay varios focos dentro de los atrios que provocan la activación de las aurículas, ¿no? Entonces, son ondas P de al menos 3 morfologías distintas. Aquí viene una onda P, una un poquito más gorda, una un poquito más alta, una incluso negativa, una bifásica, etcétera, etcétera, y un RR irregular. Eso es una taquicardia atrial multifocal. Esto a diferencia de una taquicardia sinusal, que tiene ondas P antes de cada QRS, todas tienen la misma morfología, suelen ser positivas en D1, D2 y ABF, negativas en ABR, y que tiene intervalos RR regulares. Entonces, integramos en esta paciente el diagnóstico de fibrilación auricular. La paciente todavía tiene palpitaciones y la frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto. Acuérdense la exploración previa. La paciente tenía signos vitales estables, excepto porque tenía una frecuencia cardíaca elevada y no había datos que sugieran una insuficiencia cardíaca. Ante este panorama, ¿cuál de las siguientes es la mejor opción para tratar sus síntomas? A, cardioversión farmacológica con propafenona. B, cardioversión eléctrica. C, anticoagulación total con bomba de heparina. O D, control de frecuencia cardíaca con calcio antagonistas. Se abren las opciones. Muy bien, las opciones están algo divididas. Me parece interesante porque vamos a aclarar varias cosas. Entonces, la opción correcta aquí es el control de frecuencia cardíaca con calcio antagonistas. Entonces, hay una serie de concepciones erróneas que tenemos sobre la fibrilación auricular que muchas veces no se enseñan bien en el pregrado. Entonces, cuando llega alguien con una fibrilación auricular estable, es decir, un paciente que no está hipotenso, que no está chocado, que no tiene falla cardíaca, etcétera, hay dos posibles conductas que podemos seguir. Podemos controlar la frecuencia, es decir, que la paciente siga en ritmo de fibrilación auricular, pero bajar la frecuencia cardíaca para mejorar los síntomas, o control del ritmo, es decir, cardiovertir, ya sea por la administración de antiarrítmicos o la administración de una corriente eléctrica para llevar al corazón a un ritmo sinusal. Esto ya sabemos desde hace mucho tiempo que realmente no hace diferencia. Este estudio que ven en pantalla es el estudio THIRM que se publicó en el New England Journal of Medicine en 2002, en el que en varios pacientes, aproximadamente fueron 650 pacientes, los aleatorizaron a una terapéutica con control de la frecuencia, utilizando beta bloqueadores o calcio antagonistas, o de control de ritmo con antiarrítmicos. No hubo diferencia en mortalidad a 5 años de seguimiento en estos pacientes, según si se llevó control de ritmo o control de la frecuencia. Entonces, no hay diferencia en desenlaces entre estas dos estrategias en el caso de una fibrilación auricular estable. Acuérdense, siempre es clave el contexto clínico del paciente. En las guías de práctica clínica del CNTEC de 2011 de fibrilación auricular, se menciona que en los pacientes que tengan FA de menos de 7 días, en ausencia de un patrón de Wolff-Parkinson-White, se recomienda la administración intravenosa de beta bloqueador o calcio antagonista para disminuir la frecuencia ventricular, ¿no? Es otro escenario, los pacientes con insuficiencia cardíaca o hipotensión, que no era el escenario de nuestra paciente. Entonces, en general, siempre se va a preferir en un paciente con fibrilación auricular que esté estable el control de la frecuencia, que se va a hacer con beta bloqueadores o calcio antagonistas. La cardioversión con antiarrítmicos se va a preferir en los pacientes inestables. ¿Cómo se define inestable? Con los datos que ya vimos en los casos del principio: hipotensión, choque, dolor torácico, alteración del estado de alerta, insuficiencia cardíaca. Si tiene algo de eso, entonces ya tiene un compromiso hemodinámico y entonces sí se beneficia de llevarlo a un ritmo sinusal. Tiene otras características, hay que cumplir ciertos criterios para que un paciente sea adecuado para la cardioversión. No vamos a entrar ahorita en detalles. Quédense con la idea de que en un paciente estable lo ideal es controlar la frecuencia. Es siempre la primera línea de tratamiento. Controlan la frecuencia cardíaca de la paciente ya se siente mejor, le realizan estudios de laboratorio que resultaron sin alteraciones, le hicieron un ecocardiograma transtorácico,
sin evidencia de valvulopatías o cardiopatía estructural. ¿Cuál es la mejor conducta respecto al riesgo tromboembólico de la paciente? A, la paciente no requiere anticoagulación porque no tiene estenosis mitral. B, iniciar anticoagulación oral con antagonistas de vitamina K. C, antiagregación plaquetaria con aspirina y clopidogrel. D, tiene un Hasbled de 2 puntos. La coagulación está contraindicada por el riesgo de sangrado. Se abren las opciones para que pongan sus respuestas. Muy bien, entonces llama la atención las preguntas, va a ser también una discusión interesante. Aquí la respuesta correcta, que no fue la que puso la mayoría, es iniciar anticoagulación oral con antagonistas de la vitamina K. Entonces, algo clave aquí es que los pacientes con FA tienen un alto riesgo de trombosis. Durante la fibrilación auricular, las aurículas no se mueven bien y suelen formarse trombos, entonces tienen un alto riesgo de eventos vasculares cerebrales. Todos los pacientes necesitan una evaluación de su riesgo tromboembólico para saber qué necesitan. Entonces, la escala que va a ser clave en esto es una escala que se llama CHADS-VASc, que nos va a permitir valorar objetivamente qué tanto riesgo tiene un paciente de trombosarse si tiene FA. Esta escala se compone de varios elementos. El primero es si el paciente tiene falla cardíaca o tiene una fracción de eyección de menos del 40%, hipertensión, si tiene hipertensión arterial sistémica, si tiene más de 75 años, si tiene diabetes, si tiene EBC, antecedentes o de una isquemia transitoria, enfermedad vascular, 65 a 74 años, o si es mujer. Según las últimas guías, un puntaje mayor de 2 en hombres o de 3 en mujeres es una indicación absoluta de anticoagulación. En las guías mexicanas, una FA no valvular con puntuación de CHADS-VASc de más de 2, se recomienda la anticoagulación oral con antagonistas de la vitamina K, con metaterapéutica de un INR de 2 a 3. Entonces, nuestra paciente tenía antecedente de hipertensión, tiene 76 años y es mujer. Tiene 3, ¿no? Entonces, según las guías en México y también según las guías europeas, esta paciente requeriría anticoagulación total. La antiagregación, que es el uso de aspirina o clopidogrel, no sirve en este contexto, no cambia los desenlaces de una manera satisfactoria. Y la anticoagulación es lo ideal para que esta paciente no vaya a tener eventos tromboembólicos. Por ahí hay una pregunta, ya la vi en el chat, la contestaré al final del caso. También preguntan esto más en relación a actualmente, la terapia puente con heparina. No siempre está indicada. No todos los pacientes requieren de un puenteo antes de la heparina. Eso es muy nuevo. Hay muchas convenciones en cuanto a eso. Y es muy según el sitio clínico donde te encuentres o por decirlo así, la escuela donde te encuentres y según las características del paciente, si es indispensable hacer un puenteo con heparina antes de empezar los antagonistas de vitamina K. Entiendo el debate y sí podría ser en un escenario clínico, si tú y yo estuviéramos tratando al paciente, podrías decirme lo puenteamos con heparina y estaría de acuerdo, pero en el contexto de la pregunta, sin duda la opción más correcta en cuanto al riesgo tromboembólico de la paciente es la anticoagulación con antagonistas de vitamina K, ¿no? Entonces, sí, podríamos hablar con la paciente, a usar una terapia con heparina y antes de la acenocumarina o de la warfarina, pero en este caso la respuesta más correcta era el uso de antagonistas de la vitamina K. Por otro lado, hay otra pregunta ahí sobre los antagonistas del factor 10A. Ahorita llego a esa parte. Por otro lado, está el Hasbled.
Esta escala es una valoración del riesgo de sangrado. Entonces, se considera que los pacientes que tienen 0 a 2 están en bajo riesgo de sangrado, los que tienen 3 o más tienen un riesgo de sangrado aumentado. Entonces, aquí están los datos, valora si el paciente tiene hipertensión, si tiene una disfunción hepática o renal, EBC, sangrado, la habilidad del INR, si es de mayor edad o si utiliza drogas o alcohol. Y aquí está el puntaje. Si tiene 3 o más, es un riesgo de sangrado incrementado. Aquí lo importante, y que es una concepción errónea que tiene mucha gente, es que aunque el Hasbled esté altísimo, lo más que puede tener una persona es 8 o 9 de Hasbled. A pesar de que tenga un riesgo altísimo, nunca el Hasbled es una contraindicación para el sangrado. Te permite saber qué riesgo tiene el paciente de sangrar con los anticoagulantes, pero nunca va a ser un argumento para no dejarle anticoagulante a un paciente que lo necesita. El Hasbled más bien te sirve para ver qué factores tiene el paciente de riesgo y controlarlos. Por ejemplo, en nuestra paciente que tiene hipertensión, bueno, es menos probable que mi paciente sangre si la anticoagulo si controlo adecuadamente su presión arterial, ¿no? Si mi paciente está sangrando actualmente, bueno, hay que controlar el sangrado y después le dejo el anticoagulante. Si tiene una disfunción renal o hepática, hay que buscar si es una causa reversible para tratarla. Por último, no mencioné antes los nuevos anticoagulantes orales, los cambios entre los antagonistas de factor 10A como el apixaban, rivaroxaban, edoxaban, etcétera, porque las guías mexicanas no los contemplan. Entonces, suponiendo que el ENARM solo se basa en las guías del CENETEC, solo el único anticoagulante aprobado son los antagonistas de vitamina K. Ya hablando de la medicina actual, estos fármacos sí se utilizan. Este es el algoritmo de las últimas guías de fibrilación auricular de la Sociedad Europea de Cardiología que salieron apenas este mismo mes, hace apenas semanas. Entonces, en los pacientes elegibles para anticoagulación oral, es decir, que tengan un CHA2-VASc de más de 2, si son hombres, de 2 o más, o de 3 o más si son mujeres, primero hay que ver si el paciente tiene una válvula protésica o si tiene estenosis mitral moderada severa. Si el paciente tuviera una de estas dos opciones, válvulas mecánicas o estenosis mitral severa o grave, entonces solamente se puede anticoagular a los pacientes con antagonistas de vitamina K como acenocumarina o warfarina. En este caso no están aprobados los antagonistas del factor 10A. En el caso de los pacientes que no tienen esta contraindicación, que no tienen válvulas mecánicas o que no tienen estenosis mitral moderada o grave, si el CHA2-VASc es completamente de 0 en hombres o de 1 en mujeres, no se le da tratamiento antitrombótico. Si en cambio el CHA2-VASc es de más de 3 o de más de 2 en hombres, se recomienda utilizar un anticoagulante oral. Y aquí se pueden dar los anticoagulantes orales. En este caso, en los pacientes con un CHA2-VASc adecuado, que no tengan estenosis mitral o que tengan que no tengan válvulas prostéticas, ¿no? Entonces, en el caso de nuestra paciente, de este caso, ella sería una candidata ideal para dar un tratamiento con apixaban o con rivaroxaban. No fue una opción en la pregunta por esto de las guías mexicanas y de cómo les puedan formular la pregunta en el ENARM específicamente, ¿no? Aquí llegamos al final del caso. Tenía por ahí pendiente una pregunta. En caso de fibrilación auricular inestable, ¿se prefiere cardioversión farmacológica o eléctrica? Aquí esto va a depender muchísimo del estado del paciente. Por lo general, si es un paciente que está francamente inestable, es decir, que se te puede morir en ese momento por la fibrilación auricular, la cardioversión eléctrica es lo que tienes que hacer, porque es lo que va a sacar al paciente más rápido del ritmo anormal y lo va a regresar a ritmo sinusal. Entonces, si el paciente se está muriendo por bajo gasto por una FA, está a punto de entrar en paro, la respuesta ahí es una cardioversión eléctrica. La cardioversión farmacológica más bien la consideras en algunos casos en los que, o puede ser una opción que no tengas cardioversión eléctrica disponible, o que más bien sea otra indicación de la cardioversión, que por ejemplo sea un paciente que ya intentaste controlar la frecuencia con beta bloqueador o calcio antagonista y que no se alcanzó a controlar la frecuencia, no llegó a metas, o que el paciente así lo prefiera. Si hablas tú con el paciente y le explicas y dice, no,
yo no quiero control de frecuencia, doctor, yo quiero que usted me regrese a un ritmo cardíaco normal. Bueno, entonces ahí se utiliza la cardioversión farmacológica. Algo muy importante de la cardioversión es que para que alguien se pueda cardiovertir, hay que, una de dos, o asegurarnos de que no tenga un trombo en la aurícula, porque si regresamos el ritmo asinusal, ese trombo es muy probable que se desprenda y cause un EBC. Eso se puede hacer con un ecocardiograma transesofágico para ver las aurículas, o justamente acaban de hacer esa pregunta. Entonces, a todos los pacientes con FA se les hace un eco transtorácico. Y antes de cardiovertir, se les puede hacer un eco transesofágico. Esto es para asegurarnos con una mayor certeza que no haya un trombo en las aurículas que se pueda desprender al momento de regresar a sinusal. O, si no se puede hacer ese eco transesofágico, lo que se hace es que se anticoagula al paciente por lo menos 3 semanas para antes de cardiovertirlo. Entonces, ya que esté 3 semanas anticoagulado, tengo un riesgo trombótico disminuido, entonces ya lo puedes cardiovertir farmacológicamente. Si el paciente está a punto de morir y necesitas cardiovertirlo eléctricamente, bueno, no hay tiempo de hacerle el eco, ¿no? Lo va a matar la FA antes del EBC, entonces en ese caso se hace la cardioversión eléctrica directa. Este fue el último caso y fue la última pregunta. No sé si haya alguna otra pregunta extra, incluso si tiene que ver con alguno de los casos previos. O si alguna de las respuestas a las preguntas que ya les contesté no fue satisfactoria, si les queda alguna duda además. Hola a todos nuevamente. Bueno, pues si no tenemos alguna otra duda, o creo que por acá alguien me escribió. No, ya serían todos. Ok, bueno, pues le damos las gracias al doctor Maximiliano por brindarnos su tiempo y explicarnos un poco acerca de las arritmias y ACLS. Espero que todo esto les sirva bastante a la hora de contestar su examen y por favor no duden en ponerse en contacto con nosotros para cualquier sugerencia que tengan. Tenemos aquí a Eric, creo que Eric Palma tiene alguna duda. Y si no, bueno, este es nuestro contacto en Facebook, en Twitter y nuestra página web. Inclusive si quisieran consultar estos casos, pueden verlos directamente en la cuenta de Instagram o en cualquiera de estas. El caso de la semana pasada ya está arriba y pueden ahí consultarlo. La próxima sesión va a ser el próximo miércoles, igual a las 6 de la tarde. Y el tema es de hipertensión, primaria, secundaria y crisis hipertensiva. Pues, sería todo. Y solo con el mismo link. Ok, ¿es todo? Ok, con el mismo link, o sea, si ya se registraron, ahí mismo les van a llegar su link para poder accesar a las siguientes sesiones. Y pues bueno, nos vemos y hasta la próxima. Muchas gracias, Max. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego a todos. Buena tarde.